futura esposa, hay algo extraño en imaginar que quizá estés escuchando estas palabras antes de que nos conozcamos. No sé dónde estás ahora mismo. No sé qué hora es para ti. No sé qué ocurrió en tu día antes de llegar hasta aquí. Tal vez estabas buscando otra cosa. Tal vez este video apareció frente a ti por casualidad y estuviste a punto de seguir de largo, pero no lo hiciste. Y si decidiste quedarte, quédate unos minutos más. Y si alguna vez has sentido que ciertas palabras llegan a tu vida justo cuando más las necesitabas, quizá quieras suscribirte y quedarte cerca. No porque yo tenga todas las respuestas, sino porque quizá, entre todas estas historias, encuentres alguna parte de la tuya, porque hay algo que quiero decirte. Me da miedo que algún día me conozcas, y conozcas primero al hombre que fui, no al hombre que estoy intentando ser, al otro, al que todavía no sabía escuchar, al que confundía orgullo con fortaleza, al que podía querer a alguien y, aún así, no saber cómo hacérselo sentir, y quizá esa sea la verdadera razón por la que estoy hablando contigo ahora, antes de saber siquiera quién eres. No quiero que cuando llegues a mi vida tengas que pagar el precio de todo lo que yo tardé demasiado en aprender. Hay personas que entran en nuestra historia cuando todavía estamos tratando de entender quiénes somos. Y luego están esas personas que llegan cuando, por fin, empezamos a reconocer al hombre que queremos ser. Yo quiero que tú seas recibida por ese segundo hombre, no por el primero. Pero para entender por qué esto me importa tanto, tengo que contarte algo que durante mucho tiempo no entendí. A veces creemos que estamos esperando a una persona, pero quizá estamos esperando convertirnos en la persona que podrá reconocerla cuando aparezca. Durante años pensé que encontrar el amor dependía de conocer a alguien especial, una mujer diferente. Una conexión imposible de explicar, una de esas historias que parecen comenzar en el instante exacto en que dos personas se miran y saben, ahora no estoy tan seguro. Creo que algunas historias empiezan mucho antes de conocernos. Empiezan en las decisiones pequeñas, en las despedidas días que no entendimos, en las noches en las que nos quedamos mirando el techo, preguntándonos por qué algo que queríamos tanto terminó de esa manera. Empiezan en las conversaciones que evitamos, en los mensajes que escribimos y nunca enviamos, en ese momento en que alguien se va por una puerta y nosotros fingimos estar bien, porque todavía no sabemos cómo admitir que nos duele. Recuerdo una noche así, no porque haya ocurrido algo extraordinario, precisamente porque no ocurrió nada. Estaba sentado solo con una taza de café frente a mí, la ventana estaba abierta apenas unos centímetros, y afuera estaba lloviendo. El teléfono estaba sobre la mesa, la pantalla se encendió, un mensaje. No respondí, volví a leerlo, y otra vez dejé el teléfono boca abajo. En aquel momento pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que guardar silencio era una manera de protegerme. Hoy sé que algunas veces el silencio no protege nada. Solo retrasa una conversación que algún día tendremos que tener con nosotros mismos. Esa noche el café se enfrió, yo seguí sentado allí, convencido de que tenía razón. No sabía que años después recordaría aquella taza, no por el café, por todo lo que representaba, la espera, el orgullo, las palabras que no dije, una versión de mí que todavía no sabía que amar a alguien también significa tener el valor de dejar que esa persona vea nuestras partes menos cómodas. Quizá por eso me resulta tan extraño hablarte ahora, porque tú todavía no sabes nada de mí, no conoces mis silencios, no conoces mis defectos, no conoces las cosas que me costó aceptar. No sabes qué heridas ya cerré ni cuáles todavía me enseñan algo. Yo tampoco sé nada de ti. No sé qué has vivido, no sé quién te hizo llorar, no sé quién te hizo creer que pedir demasiado era simplemente pedir que te quisieran bien. No sé si alguna vez has amado a alguien que no sabía cómo quedarse. No sé si alguna vez te prometieron cosas que terminaron siendo solo palabras. Sin embargo, aquí estamos, tú, en algún lugar, yo, en otro, y estas palabras atravesando una distancia que todavía no sabemos cuánto durará. Por eso a veces pienso que quizá no sea tan importante saber cuándo nos vamos a conocer, quizá lo importante sea quién seremos cuando ocurra.
Porque imagina por un momento que nos encontramos mañana. ¿Qué pasaría si yo todavía fuera aquel hombre? El que callaba cuando debía hablar, el que se alejaba cuando algo empezaba a importarle demasiado, el que pensaba que demostrar demasiado amor era perder poder, el que podía perder una oportunidad hermosa simplemente porque tenía demasiado miedo de parecer vulnerable. Tal vez tú pensarías que no éramos compatibles y quizá nunca sabrías que, detrás de mi silencio, había un hombre intentando desesperadamente no volver a equivocarse. Pero esa no sería tu responsabilidad. Tú no vendrías a reparar lo que yo rompí antes de conocerte. No vendrías a enseñarme desde cero cómo amar. No quiero eso para ti. Quiero llegar a ti habiendo aprendido algo. No todo. Nunca todo. Pero sí lo suficiente para entender que una relación no se sostiene porque dos personas sean perfectas. Se sostiene porque dos personas deciden no esconderse cuando las cosas dejan de ser fáciles, y tal vez esa sea la parte que todavía no he explicado. ¿Por qué estoy diciéndote todo esto antes de conocerte? ¿Por qué guardar una conversación para una mujer que quizá todavía está viviendo una vida completamente separada de la mía? Durante mucho tiempo pensé que era porque quería dejarte una especie de carta, algo que pudieras encontrar algún día, pero ahora creo que es algo más sencillo. Quizá necesito decirte esto porque existe una posibilidad que me da más miedo que no encontrarte, que sí te encuentre y que para entonces yo todavía sea el hombre que tuve que dejar atrás. Ese pensamiento me asusta, porque perder a alguien después de haberlo amado es doloroso. Pero conocer a la persona correcta y perderla por no haber aprendido a amar correctamente, eso sería una clase de arrepentimiento que no quiero llevar conmigo. Así que, futura esposa, si algún día escuchas esto después de que nos hayamos conocido, quiero que recuerdes algo. Si alguna vez notas que estoy intentando hablar cuando antes habría callado, si alguna vez me ves admitir que tengo miedo en lugar de esconderlo, si alguna vez me ves elegir una conversación difícil en lugar de una distancia cómoda, quizá estés viendo una parte de mí que comenzó a cambiar mucho antes de conocerte. Y quizá ahí esté la respuesta a la pregunta que todavía no puedo responder. Tal vez no encontraste este mensaje por accidente. Tal vez no fue importante el día en que lo escuchaste. Tal vez lo importante fue que, cuando finalmente llegaste a estas palabras, ambos estábamos convirtiéndonos en las personas que necesitábamos ser. Porque hay algo de mi pasado que todavía no te he contado. Y es precisamente ahí donde empieza la historia del hombre que no quiero que conozcas primero. El hombre que fui, y quizá, para entender por qué tengo tanto miedo de que vuelvas a encontrarte con él. Tengas que conocer la razón por la que tuve que dejarlo atrás. Futura esposa. Antes de hablarte del hombre que quiero ser contigo, tengo que ser honesto sobre el hombre que fui, no porque quiera que sientas lástima por él, y tampoco porque crea que el pasado debe convertirse en una excusa para todo lo que hacemos mal. Lo menciono porque hay cosas que solo empiezan a tener sentido cuando miramos hacia atrás y reconocemos al hombre que tomó aquellas decisiones. Yo tardé mucho en hacerlo. Durante años preferí pensar que algunas personas simplemente habían llegado en el momento equivocado. Era una explicación cómoda. Si algo terminaba, podía decirme que no era el momento. Si alguien se alejaba, podía pensar que nuestras vidas simplemente habían tomado caminos diferentes. Si una conversación terminaba mal, podía culpar a las circunstancias. Era mucho más fácil decir, no funcionó, que preguntarme, ¿qué hice yo para que no funcionara? Esa pregunta puede doler, porque cuando dejas de culpar al momento, empiezas a mirar tus propias manos, y ahí fue donde encontré algunas cosas que no quería ver. Recuerdo a una mujer de mi pasado, no voy a decirte su nombre. No porque quiera esconderla de ti, sino porque su historia ya no me pertenece. Pero recuerdo una tarde con una claridad extraña. Estábamos sentados en un lugar sencillo, cerca de una ventana, no había música importante, no estaba ocurriendo nada extraordinario. Ella hablaba, y yo escuchaba, o al menos eso creía. Me estaba diciendo algo que necesitaba decirme desde hacía tiempo, que se sentía lejos de mí.
que a veces parecía que estaba conmigo físicamente, pero emocionalmente estaba detrás de una puerta que yo no sabía abrir. Yo asentí, dije que entendía, y probablemente pensé que escuchar era suficiente. Pero ella me hizo una pregunta que todavía recuerdo. Me preguntó, ¿por qué siempre esperas a que algo esté a punto de romperse para hablar de ello? No tuve una respuesta. Eso me molestó, no porque la pregunta fuera injusta, sino porque era demasiado precisa. Había pasado tanto tiempo intentando parecer tranquilo que había olvidado cómo ser vulnerable. Pensaba que si no mostraba preocupación, no podía parecer débil. Si no hablaba demasiado de lo que sentía, nadie podría usarlo en mi contra. Si mantenía una cierta distancia, siempre tendría una manera de protegerme. No entendía que una distancia puede protegerte del dolor, pero también puede mantenerte lejos del amor. Ella terminó alejándose, y lo más difícil no fue verla marcharse, fue comprender, mucho tiempo después, que quizá no se había ido de repente. Yo había estado perdiéndola lentamente en pequeñas cosas, en conversaciones pospuestas, en disculpas que llegaron tarde, en momentos en los que habría bastado con decir, esto me importa. Pero no lo dije, porque todavía estaba tratando de ser el hombre que no necesitaba a nadie. ¡Qué ironía! Yo quería ser fuerte y terminé siendo incapaz de mostrarle a alguien cuánto significaba para mí. Pasaron años antes de entenderlo, y durante esos años hubo otra noche que se quedó conmigo. Esta vez no había nadie sentado frente a mí, solo estaba yo, una habitación oscura, el teléfono sobre la cama, y una fotografía antigua en mis manos. La miré durante varios minutos. No estaba llorando, eso habría sido más fácil. Solo sentía esa clase de vacío que aparece cuando finalmente aceptas algo que llevabas mucho tiempo evitando. Me pregunté, ¿cuántas cosas podrían haber sido diferentes si hubiera sabido entonces lo que sé ahora? La pregunta no tenía respuesta, y quizá por eso dolía tanto. Porque el pasado no negocia. No puedes regresar a una conversación y decir la frase correcta, no puedes volver a una puerta y quedarte 5 minutos más. No puedes tomar la mano de alguien después de haberla soltado años atrás y decirle que ahora sí entiendes, la vida no funciona así. Y tal vez esa fue una de las lecciones más difíciles que tuve que aprender. No todas las personas que perdemos regresan. Algunas vienen a enseñarnos algo que solo entenderemos después de que se hayan ido. Pero quiero que entiendas algo, futura esposa. No considero aquellas personas errores. Sería demasiado fácil. Algunas fueron importantes. Algunas fueron buenas. Algunas simplemente llegaron cuando yo todavía no sabía recibir lo que estaban intentando darme, y eso también forma parte de mi historia. Una historia que no quiero repetir contigo, porque después de un tiempo empecé a notar algo. Yo seguía hablando del amor como si el problema fuera encontrar a la persona correcta. Pero quizá el problema había sido otro. Yo no sabía qué hacer cuando alguien me importaba de verdad. Sabía acercarme, sabía sentir, sabía imaginar futuros, pero no siempre sabía quedarme presente cuando aparecía el miedo, y el miedo aparece siempre. A veces llega disfrazado de orgullo, a veces de indiferencia, a veces de necesito tiempo, a veces de silencio, y a veces se disfraza de una frase aparentemente madura. Es mejor dejarlo así. Pero hay ocasiones en las que no es madurez, es miedo. Yo confundí ambos durante demasiado tiempo. Eso cambió una mañana. No fue una revelación espectacular. No hubo música, no hubo una escena de película. Solo estaba caminando solo. El cielo estaba gris, y las calles todavía estaban húmedas por la lluvia de la noche anterior. Vi a un hombre mayor esperando frente a una cafetería. Tenía 2 cafés en las manos, uno para él, otro para alguien que todavía no había llegado. Me quedé mirándolo unos segundos. La persona que esperaba apareció después, y cuando llegó, él simplemente le entregó el café, nada más. Ella sonrió. Él también, y siguieron caminando. No sé por qué ese momento me afectó tanto. Quizá porque entendí que el amor verdadero rara vez parece una escena extraordinaria. A veces es simplemente recordar cómo toma alguien su café, saber cuándo necesita espacio, notar que está cansada aunque diga que está bien,
Preguntar una segunda vez, escuchar una historia que ya has escuchado, dejar el teléfono sobre la mesa cuando la conversación importa, volver, no porque te obliguen, porque elegiste volver. Ese día pensé en todas las veces que había buscado algo extraordinario mientras ignoraba las pequeñas formas en que el amor realmente se construye. Y por primera vez comprendí que quizá yo no necesitaba encontrar a una mujer perfecta. Necesitaba convertirme en un hombre capaz de cuidar algo imperfecto sin querer escapar cuando aparecieran los problemas. Eso cambió mi manera de mirar el futuro, porque entonces dejé de preguntarme ¿cuándo voy a conocerla? Y empecé a preguntarme ¿quién seré cuando llegue? Esa pregunta era mucho más incómoda, porque ya no podía culpar al destino, ya no podía decir que todo dependía del momento correcto. Ahora también dependía de mí. Y entonces apareció el miedo que todavía no te he contado, el miedo de que, incluso después de aprender todo esto, cuando finalmente llegaras, yo volviera a convertirme en el hombre que fui. Ese era mi verdadero temor, no que tú no me quisieras, sino que me quisieras, y yo no supiera qué hacer con algo tan valioso, porque algunas personas no destruyen el amor por falta de sentimientos. Lo destruyen porque nunca aprendieron a sentirse seguras dentro de él. Y esa verdad me llevó a una pregunta que tardé mucho en atreverme a responder. ¿Qué pasa si algún día te tengo delante de mí y el hombre que fui vuelve a aparecer? ¿Qué pasa si el miedo habla antes que el amor? ¿Qué pasa si vuelvo a guardar silencio? ¿Qué pasa si vuelvo a pensar que proteger mi corazón es más importante que abrirlo? Ahí entendí que mi mayor batalla nunca había sido encontrarte, era asegurarme de que, cuando llegaras, yo estuviera preparado para no perderte por las mismas razones por las que antes perdí otras cosas importantes, y esa es la parte de mi historia que más miedo me da contarte. Porque ahora ya no se trata de quién fui, se trata de quién podría volver a ser. Si dejo que el miedo tome el control, y quizá esa sea la razón por la que todavía necesito hablarte de él. Futura esposa, creo que ya puedo decirte cuál es mi verdadero miedo. No es que algún día dejes de quererme, no es que encontremos dificultades, no es siquiera que nuestra historia tenga momentos en los que ninguno de los dos sepa exactamente qué hacer. Mi miedo es mucho más personal. Tengo miedo de que algún día estés delante de mí, me mires a los ojos, me quieras de verdad, y yo vuelva a ser el hombre que fui, el hombre que se protegía detrás del silencio, el hombre que necesitaba tener razón incluso cuando lo importante no era tener razón, el hombre que podía sentir muchísimo y demostrar muy poco. Ese hombre todavía existe en algún rincón de mí. Sería mentira decirte que desapareció para siempre, porque quizá crecer no significa destruir la persona que fuimos. Quizás significa aprender a reconocerla cuando intenta volver. Eso es algo que he entendido con los años. Hay versiones de nosotros que no mueren completamente, solo esperan determinados momentos para aparecer, cuando tenemos miedo, cuando sentimos que alguien puede abandonarnos, cuando una conversación toca una herida antigua, cuando alguien que amamos dice algo que interpretamos como rechazo. En esos momentos es fácil regresar, volver a las viejas defensas. Cerrar una puerta, dejar un mensaje sin responder, decir no pasa nada cuando sí pasa, caminar hacia otra habitación porque es más sencillo que decir, esto me dolió. Yo conozco esa versión de mí, y no quiero que tú tengas que conocerla demasiado. Recuerdo una noche en particular, había tenido un día difícil, nada extraordinario, simplemente uno de esos días en los que todo parece pesar un poco más. El teléfono vibró. Había un mensaje, no era un mensaje cruel, ni siquiera era especialmente grave. Pero yo lo interpreté desde un lugar equivocado. Leí las palabras y sentí esa vieja necesidad de cerrar todo. Mi primera reacción fue no responder, después pensé, que ella venga a buscarme. Eso era orgullo, pero en aquel momento lo llamé dignidad. Apagué el teléfono, me acosté, y durante varios minutos intenté convencerme de que no me importaba. Pero el cuerpo sabe cuando estamos mintiendo. No podía dormir. Miraba el techo, volvía a leer el mensaje, lo bloqueaba, lo desbloqueaba.
Pensaba en responder, no respondía, y entonces entendí algo que me costó aceptar: yo no estaba protegiéndome de ella. Estaba protegiendo una versión de mí que tenía demasiado miedo de escuchar algo que no quería escuchar. Eso era todo miedo, no dignidad, no fortaleza. Miedo, Guy, esa palabra cambió muchas cosas para mí, porque cuando llamas orgullo a tu miedo, puedes convivir con él durante años. Pero cuando finalmente lo llamas por su nombre, ya no puedes esconderte tan fácilmente. Desde entonces he empezado a observarme, no para convertirme en un hombre perfecto. Eso no existe, sino para reconocer esos pequeños momentos en los que estoy a punto de hacer lo mismo que antes. Cuando quiero ganar una discusión en lugar de resolverla. Cuando quiero alejarme porque algo me importa demasiado. Cuando mi primera reacción es defenderme antes de escuchar. Cuando siento la necesidad de decir estoy bien, simplemente porque no sé cómo decir no estoy bien. Ahí es donde intento detenerme, respirar, recordar que la persona que está frente a mí no es una persona de mi pasado. Eso parece sencillo, pero no lo es, porque a veces no reaccionamos a la persona que tenemos delante, reaccionamos a alguien que ya no está. Una vieja herida puede hacer que una frase inocente parezca una amenaza. Un antiguo abandono puede convertir un momento normal en una señal de peligro. Si no somos cuidadosos, terminamos castigando a alguien por algo que otra persona hizo años atrás. Yo no quiero hacerte eso. No quiero mirarte y ver fantasmas. Quiero mirarte y verte a ti, con tus propios defectos, tus propios miedos, tus propias contradicciones. Quiero aprender tu lenguaje, no obligarte a hablar el mío. Porque durante mucho tiempo pensé que amar era encontrar a alguien que pudiera entenderme sin que yo tuviera que explicar demasiado. Ahora pienso diferente. Amar también significa tener paciencia suficiente para explicar, para preguntar, para escuchar, para decir, no estoy entendiendo lo que quieres decir. Ayúdame. Qué diferente se siente esa frase cuando has pasado media vida intentando parecer que siempre sabes qué hacer. Y quizá esa sea una de las cosas que más quiero que sepas sobre mí. Si algún día me ves confundido, no quiero esconderlo. Si algo me duele, quiero aprender a decirlo antes de convertirlo en distancia. Si cometo un error, quiero aprender a admitirlo antes de construir una defensa alrededor de él. Y si tú me dices que te hice daño, quiero escuchar primero y justificarme después. Porque ahí está la diferencia entre querer a alguien y saber amar a alguien. Puedes querer profundamente a una persona y aún así hacerla sentir sola. Puedes tener buenas intenciones y aún así causar dolor. Puedes amar a alguien y no saber cómo darle seguridad. Eso fue difícil de entender. Porque durante mucho tiempo pensé, si mis intenciones son buenas, debería ser suficiente. No lo era. El amor no vive únicamente en nuestras intenciones, también vive en cómo hacemos sentir al otro. Y eso me hizo recordar aquella taza de café, la misma imagen que apareció años atrás, el café enfriándose sobre una mesa, pero esta vez lo vi de otra manera. Antes pensaba que aquella taza representaba una oportunidad perdida, ahora creo que representa algo más. Representa el tiempo. El tiempo que pasa mientras esperamos que alguien dé el primer paso. El tiempo que perdemos intentando descubrir quién tiene razón. El tiempo que dejamos escapar porque creemos que mañana podremos decir lo que hoy no nos atrevemos a decir. Y quizá el mayor peligro del amor no sea siempre perder a alguien. A veces es acostumbrarnos a posponer lo importante. Después hablamos. Mañana lo arreglamos. Cuando estemos más tranquilos. Cuando sea el momento. Y entonces un día descubres que el momento que estabas esperando ya pasó. Eso me asusta. No quiero que nuestra historia esté llena de cosas que quisimos decir y nunca dijimos. No quiero que una discusión de una noche se convierta en una distancia de meses. No quiero que el orgullo tenga más conversaciones conmigo que tú. Y sobre todo, no quiero que tengas que preguntarte si te amo. Quiero que puedas saberlo incluso cuando estemos atravesando una etapa difícil, no porque nunca discutamos, no porque nunca nos equivoquemos, sino porque incluso en los días difíciles habrá algo debajo de todo eso que diga, seguimos aquí.
Ese es el tipo de seguridad que quiero aprender a construir. Pero todavía había algo más profundo, porque después de reconocer todos estos miedos, me hice una pregunta que me dejó en silencio durante mucho tiempo. ¿Qué pasa si tú no necesitas al hombre que yo estoy intentando ser? ¿Qué pasa si esperas otra cosa? ¿Qué pasa si tienes tus propias heridas, tus propios límites, tus propias formas de amar? ¿Qué pasa si tú también llegas a nuestra historia con una versión antigua de ti? Y entonces entendí algo. No necesito llegar a ti como un hombre terminado, solo necesito llegar siendo honesto, honesto sobre lo que todavía estoy aprendiendo, honesto cuando tengo miedo, honesto cuando me equivoco, honesto cuando necesito acercarme en lugar de alejarme. Porque quizá eso es lo que nunca entendí antes. No necesitamos ser dos personas sin heridas. Necesitamos ser dos personas dispuestas a no usar nuestras heridas como armas. Y por primera vez, esa idea me dio paz, porque ya no tenía que convertirme en alguien perfecto antes de merecer amor. Solo tenía que dejar de esconderme detrás de la versión de mí que ya no quería ser. Así que, futura esposa, si algún día llegas a mi vida y descubres que todavía tengo algunos miedos, no pienses que te mentí. Quizá los miedos sigan ahí. La diferencia es que ahora quiero mirarlos de frente. Y si alguna vez ves al hombre que fui intentando regresar, espero que también puedas reconocer al hombre que está intentando quedarse. Porque esa es la promesa que todavía no puedo hacerte. No puedo prometerte que nunca tendré miedo. No puedo prometerte que nunca cometeré errores, pero sí puedo prometerte que no quiero volver a esconderme detrás de ellos, y quizá ahí está la verdad que llevaba tanto tiempo buscando. Tal vez el amor no consiste en convertirse en alguien que nunca tiene miedo de perder. Tal vez consiste en encontrar el valor para no dejar que ese miedo decida por nosotros. Y eso me llevó a entender algo sobre ti. Aunque todavía no sé quién eres, quizá no necesito encontrarte para empezar a prepararme para amarte. Quizá esa preparación ya comenzó hace mucho tiempo. Y quizá, cuando finalmente llegues, no será el hombre perfecto quien te estará esperando. Será un hombre que por fin aprendió que amar a alguien significa tener el valor de quedarse presente, incluso cuando una parte de él todavía tiene miedo. Y ahora entiendo por qué esta historia nunca fue realmente sobre el hombre que fui, fue sobre el hombre que decidí no volver a ser. Futura esposa, durante mucho tiempo pensé que cambiar significaba dejar atrás todo lo que había sido. Como si un día pudiera despertarme y descubrir que aquel hombre ya no existía, que ya no tendría miedo, que ya no dudaría, que nunca volvería a guardar silencio. Pero la vida no funciona así. Cambiar no es borrar una versión de ti, es aprender a reconocerla, es notar cuando aparece. Es escuchar esa vieja voz dentro de ti diciendo, aléjate, y decidir quedarte, es sentir el impulso de defenderte, y en lugar de hacerlo, preguntar, ¿qué está intentando decirme realmente esta persona? Es tener ganas de cerrar una puerta y recordar que quizá, esta vez, lo que necesitas no es escapar, es hablar. Eso fue lo que finalmente entendí. Yo estaba esperando convertirme en un hombre completamente diferente antes de sentirme preparado para amar. Quizá, ese era otro de mis errores, porque no existe un momento en el que de repente te conviertes en alguien que ya lo sabe todo. No hay una mañana en la que despiertes y puedas decir, ya aprendí suficiente, ya nunca voy a equivocarme. Lo que existe es una decisión, y después otra, pequeñas decisiones que nadie ve. Escuchar en lugar de interrumpir, preguntar en lugar de asumir, pedir perdón antes de que el orgullo encuentre una excusa, decir te necesito sin sentir vergüenza, decir esto me dolió sin convertirlo en una acusación, quedarte 5 minutos más cuando tu primera reacción es marcharte. Eso es cambiar, no es espectacular, no aparece en fotografías, no recibe aplausos. Pero quizá ahí es donde una vida entera comienza a ser diferente, y entonces volví a pensar en aquella tarde. La tarde en la que alguien me preguntó por qué siempre esperaba hasta que algo estuviera a punto de romperse para hablar. Durante mucho tiempo recordé aquella pregunta con culpa.
Ahora la recuerdo con gratitud, porque quizá esa pregunta llegó a mi vida en el momento equivocado para responderla, pero en el momento correcto para aprender de ella. Y eso cambió el significado de muchos recuerdos. Antes pensaba que algunas personas habían aparecido demasiado pronto. Ahora creo que algunas personas llegan para mostrarnos una versión de nosotros que todavía no sabíamos que existía, no necesariamente para quedarse. A veces simplemente dejan una pregunta, una frase, una herida, una lección. Y años después entendemos por qué esa pequeña parte de nuestra historia nunca desapareció completamente, no porque debamos regresar, sino porque todavía tenía algo que enseñarnos. Quizá por eso no quiero borrar mi pasado. Si pudiera hacerlo, también borraría las lecciones que necesito para amarte mejor. Y eso me hizo pensar en algo que nunca había entendido. Tal vez el pasado no está detrás de nosotros. Tal vez, cuando lo procesamos de verdad, se convierte en parte de la manera en que cuidamos el futuro. No quiero llevar mis errores a nuestra relación como cargas. Quiero llevar sus enseñanzas. Hay una diferencia enorme. Una carga dice, por culpa de lo que me hicieron, ahora tengo miedo. Una lección dice, por lo que viví, ahora sé lo que no quiero repetir. La primera te encierra, la segunda te transforma. Yo quiero llegar a ti con la segunda, porque quizá tú también tendrás un pasado. Quizá habrá alguien que te enseñó lo que no quieres volver a sentir. Quizá habrá una conversación que todavía recuerdas. Quizá habrá una puerta que cerraste con lágrimas. Quizá tendrás partes de ti que tardaste años en entender. Y, cuando llegues, no quiero preguntarte solamente qué te pasó. Quiero preguntarte qué aprendiste, porque somos mucho más que las cosas que nos hicieron daño. También somos lo que decidimos hacer después de ellas. Eso me parece hermoso. Y quizá por eso ya no pienso que sea tan extraño hablar contigo antes de conocerte. Porque, aunque no sé tu nombre, sé que estás viviendo tu propia historia. Tú también estás convirtiéndote en alguien. Quizá ahora mismo estás aprendiendo a estar sola. Quizá estás aprendiendo a confiar. Quizá estás dejando atrás una versión de ti que ya no te representa. Quizá, algún día, nuestras dos historias se van a en un punto que ninguno de los dos podría haber planeado. No porque el universo haya escrito cada detalle. No necesito creer eso. Quizá simplemente porque la vida está llena de decisiones pequeñas que terminan llevándonos a lugares que nunca imaginamos. Y ahí fue donde la palabra destino comenzó a significar algo diferente para mí. Antes pensaba que destino era encontrar a la persona correcta. Ahora pienso que también puede ser estar preparado para reconocerla. Porque puedes conocer a alguien maravilloso y no saber qué hacer con esa oportunidad. Puedes tener delante de ti algo hermoso y destruirlo intentando protegerte. Puedes encontrar amor y perderlo porque todavía estás viviendo según las reglas de una herida antigua. Entonces quizá la pregunta nunca fue, ¿cuándo vas a llegar? Quizá la pregunta era, ¿quién voy a ser cuando llegues? Y esa pregunta cambió mi espera. Ya no quiero sentarme junto a una ventana esperando que aparezcas. Quiero vivir, quiero aprender, quiero equivocarme y corregirme. Quiero construir una vida que tenga sentido, incluso antes de compartirla contigo. Porque no quiero llegar a nuestra relación esperando que tú llenes todos los espacios vacíos de mi vida. Quiero llegar con una vida que ya tenga raíces, para que cuando tú aparezcas, no seas mi salvación, seas mi compañera. No quiero necesitarte para sentir que valgo, quiero elegirte porque te amo. Hay una diferencia entre necesitar que alguien se quede y querer que alguien se quede. La primera nace del miedo, la segunda nace de la libertad, y quiero que lo nuestro nazca de la segunda. Quizá eso sea lo que finalmente entendí. El amor que quiero contigo no necesita ser perfecto para ser profundo. No necesito prometerte que nunca habrá días difíciles. No necesito imaginar una historia sin discusiones, sin cansancio, sin errores. Eso no sería una historia real. Quiero algo más difícil. Quiero una relación en la que podamos atravesar los días difíciles sin olvidar quiénes somos el uno para el otro. Quiero que podamos discutir y todavía saber que estamos del mismo lado.
Quiero que podamos estar en silencio sin convertir el silencio en castigo. Quiero que una disculpa no sea una derrota. Quiero que cambiar de opinión no sea una humillación. Quiero que podamos decir, me equivoqué. Y que esas dos palabras no destruyan nuestro orgullo, que lo protejan. Y quizá ahí estaba la respuesta que había estado buscando desde el principio. ¿Por qué siento que quizá no sea un accidente que tú escuches esto? Porque ahora sé que el verdadero significado no está en el día exacto. No importa si lo encuentras hoy, no importa si lo encuentras dentro de un año. No importa si estás sentada en una habitación oscura, caminando por una calle, tomando café una mañana, o escuchando esto después de un día que parecía no terminar nunca. Lo importante no es cuándo escuchas estas palabras, es quién eres cuando las escuchas, y quizá eso también sea cierto para mí. Tal vez este mensaje no existe para decirte que el destino nos prometió. Existe para recordarme que si algún día nuestras vidas se encuentran, quiero estar listo para elegirte conscientemente, no por miedo a estar solo. No porque necesite que alguien me complete, no porque quiera escapar de mi pasado, sino porque después de todo lo que aprendí, finalmente entiendo el valor de construir algo con alguien. Y hay una imagen que vuelve a mi cabeza: la misma taza de café, la misma mesa, la misma ventana, la misma lluvia, pero esta vez hay algo diferente. La taza ya no está sola. Hay otra taza junto a ella. No sé si esa imagen pertenece al futuro. Tal vez sí, tal vez no, pero ahora entiendo lo que representa. No representa esperar a que alguien llegue, representa estar preparado para compartir la mesa cuando llegue, y eso es muy diferente. Porque durante mucho tiempo yo pensaba que estaba esperando a mi futura esposa. Ahora sé que también estaba preparándome para ser su esposo. No sé cuándo nuestras vidas se cruzarán. No sé qué aspecto tendrá ese día. No sé qué estarás pensando cuando me veas por primera vez. Pero si sé algo, no quiero que conozcas primero al hombre que fui. Quiero que, cuando me conozcas, puedas ver en mí al hombre que decidió aprender de él. Y quizá, después de todo, ese era el verdadero propósito de este mensaje: no convencerte de que nuestro encuentro estaba escrito, sino asegurarme de que, si algún día ocurre, yo no llegue tarde a mi propia vida. Y todavía me queda una última cosa por decirte, no sobre mi pasado, no sobre mi miedo, sino sobre la promesa que quiero hacerte cuando finalmente estés sentada frente a mí, y ya no tenga que imaginar tu rostro. Porque entonces, por primera vez, la mujer de estas palabras dejará de ser una posibilidad, y se convertirá en tu futura esposa. Ahora que hemos llegado hasta aquí, creo que por fin puedo decirte lo que realmente quería decir desde el principio. No sé cuándo vas a llegar, no sé dónde estaremos, no sé qué estaremos haciendo el día en que nuestras vidas finalmente se crucen. Quizás será un día completamente normal. Quizá ninguno de los dos entenderá inmediatamente lo importante que será. Tal vez habrá ruido alrededor, personas caminando, una conversación cualquiera, una taza de café sobre una mesa, una ventana dejando entrar la luz de la mañana. Quizá, años después, recordemos ese día y nos preguntemos cómo pudimos estar tan cerca de algo tan importante sin saberlo. Pero hay algo que sí quiero que sepas: no estoy esperando que llegues para empezar a cambiar. No quiero que seas la razón por la que aprenda a ser un hombre mejor. Quiero que seas la persona con quien pueda compartir el hombre en el que decidí convertirme. Eso cambia todo. Porque ya no te estoy esperando desde la necesidad, te estoy esperando desde la intención. Y quizá esa sea la diferencia entre necesitar amor y estar preparado para construirlo. Durante mucho tiempo pensé que una promesa tenía que ser enorme, algo imposible de romper, algo que sonara perfecto. Siempre estaré bien, nunca discutiremos, nunca te haré daño, pero ahora sé que esas promesas no son honestas. Somos humanos. Habrá días en los que estaré cansado, habrá días en los que tú estarás cansada. Habrá momentos en los que no entenderé lo que necesitas. Habrá momentos en los que tú tampoco entenderás lo que necesito. Y quizá alguna vez nos diremos algo que después desearemos poder borrar. No puedo prometerte una vida sin errores.
Pero sí puedo prometerte algo mucho más difícil. No quiero dejar que un error se convierta en una identidad. Si me equivoco, quiero volver. Si te hago daño, quiero escucharte. Si me cierro, quiero aprender a abrirme. Si tengo miedo, quiero intentar decirte que tengo miedo en lugar de castigarte con mi silencio. Y si alguna vez mi orgullo me dice que es mejor alejarme, quiero recordar todo lo que me costó aprender para llegar hasta ti. Quiero elegir la conversación, incluso cuando sea incómoda, especialmente cuando sea incómoda, porque ya conocí el precio del silencio. No quiero pagarlo contigo. Quizá esa sea una de las cosas que más deseo que entiendas. No quiero amarte solamente cuando sea fácil. Cualquiera puede quedarse durante los días hermosos, cuando todo funciona, cuando nos reímos, cuando hacemos planes, cuando una mirada basta. Yo quiero aprender a quererte también en los días en que ninguno de los dos sepa qué decir. Quiero que podamos sentarnos frente a frente y admitir: hoy no sé cómo arreglar esto. Y que esa frase no signifique el final. Que signifique: vamos a intentarlo juntos. Porque eso es lo que antes no entendía. Pensaba que una relación fuerte era una relación sin problemas. Ahora creo que una relación fuerte es aquella en la que dos personas pueden atravesar un problema sin convertirse en enemigos. Quiero que tú y yo podamos recordar eso. No somos tú contra mí, somos nosotros contra aquello que esté intentando separarnos. Si alguna vez olvido eso, quiero que me lo recuerdes. No porque tengas que enseñarme a amar, sino porque quiero que nuestro amor sea un lugar donde ambos podamos seguir aprendiendo. Hay otra cosa: no quiero que tengas que ser perfecta conmigo. No quiero una versión de ti cuidadosamente preparada para ser amada. Quiero conocerte cuando estés cansada, cuando tengas un mal día, cuando no sepas qué quieres, cuando cambies de opinión, cuando tengas miedo, cuando necesites estar sola, cuando necesites que te abrace sin preguntarte qué pasa. Quiero conocer esa versión de ti, porque si voy a pedirte que seas honesta conmigo, sería injusto ofrecerte solamente una versión cuidadosamente construida de mí. Así que yo también quiero ser real. Habrá cosas que todavía estaré aprendiendo. Habrá heridas que quizá no se hayan cerrado completamente. Habrá momentos en los que necesite decir: no sé cómo manejar esto. Pero espero que nunca tenga que fingir contigo que sé más de lo que sé. Quiero que podamos crecer sin competir, perdonarnos sin llevar una cuenta, hablar sin prepararnos para ganar, escuchar sin preparar una respuesta, y, cuando la vida nos dé uno de esos días que nadie publica en fotografías, cuando haya cuentas que pagar, cansancio, preocupaciones, responsabilidades y problemas que no desaparecen con una frase bonita, quiero recordar que el amor también vive ahí, quizá incluso más ahí. En hacerte café cuando estás demasiado cansada para levantarte, en preguntarte si llegaste bien, en guardar silencio cuando necesitas descansar, en tomar tu mano mientras pensamos qué hacer, en recordar una pequeña cosa que dijiste hace meses, en mirarte desde el otro lado de una habitación y pensar: qué suerte que estás aquí. Eso es lo que quiero. No una historia perfecta, una historia verdadera. Y quizá ahora entiendas por qué me daba tanto miedo que conocieras al hombre que fui, porque él estaba obsesionado con protegerse. Yo quiero ser un hombre capaz de compartir. Él pensaba que necesitar a alguien era una debilidad. Yo quiero entender que confiar en alguien puede ser una forma de valentía. Él esperaba hasta que las cosas dolieran demasiado para hablar. Yo quiero hablar antes. Él pensaba que perder una discusión era perder poder. Yo quiero aprender que algunas veces ganar una discusión significa perder algo mucho más importante. Y no quiero que tú seas testigo de cada una de esas transformaciones. Ojalá algunas ya hayan ocurrido antes de que llegues. Pero si alguna vez ves una parte de aquel hombre intentando regresar, quiero que sepas que no estoy huyendo de él. Estoy aprendiendo a reconocerlo. Y quizá esa sea la razón por la que este mensaje llegó hasta ti. Al principio pensé que quizá no era un accidente porque estaba destinado a encontrarte. Ahora pienso que la respuesta es más sencilla. Tal vez no importa si fue un accidente.
Tal vez algunas cosas se vuelven importantes después de que ocurren. Quizá el video apareció frente a ti por casualidad. Quizá hiciste clic sin saber por qué. Quizá estabas a punto de irte bien, sin embargo, te quedaste. Eso no significa necesariamente que el destino haya organizado cada detalle. Significa que en algún momento tú decidiste escuchar y quizá eso sea suficiente. Porque el amor también funciona así. No siempre empieza con una señal gigantesca, a veces empieza con una pequeña decisión. Quedarte, responder, preguntar. Confiar un poco, volver a intentarlo. Abrir una puerta, sentarte junto a alguien, compartir una taza de café, y de pronto, sin darte cuenta, una pequeña decisión termina convirtiéndose en una vida. Por eso, si algún día estás frente a mí y me preguntas qué quería decir realmente con todo esto, probablemente no te hablaré del destino, te hablaré de preparación. Te diré que hubo un hombre que cometió errores, que hubo un hombre que tuvo miedo, que hubo un hombre que perdió cosas que no quería perder, y que, durante mucho tiempo, pensó que esas pérdidas eran simplemente parte de su suerte, hasta que entendió que también eran lecciones sobre escuchar, sobre hablar, sobre quedarse, sobre pedir perdón, sobre no permitir que el orgullo decida por el corazón, y entonces, quizá te miraré y entenderé que todo aquello no me estaba preparando para encontrar una mujer perfecta. Me estaba preparando para reconocerte, no porque fueras perfecta, sino porque, después de todo lo que viví, finalmente sabría distinguir entre una relación que solamente emociona y una relación que merece ser cuidada. Entonces quizá recordaré aquella primera taza de café, la que se quedó fría mientras yo esperaba, y sonreiré, porque quizá durante todos esos años yo había pensado que estaba esperando a alguien, pero en realidad estaba aprendiendo a sentarme en la mesa sin tener miedo de compartirla. Y si algún día esa mesa es nuestra, quiero que el café no se enfríe porque ninguno de los dos se atrevió a hablar. Quiero que nos quedemos, quiero que digamos lo que sentimos, quiero que nos perdonemos, quiero que aprendamos, quiero que elijamos una y otra vez, no porque tengamos miedo de perdernos, sino porque sabemos lo que tenemos. Y si alguna vez me preguntas qué te prometo prometo que no voy a prometerte perfección. Te prometo honestidad. Te prometo que intentaré escucharte incluso cuando mi primera reacción sea defenderme. Te prometo que no usaré el silencio para castigarte. Te prometo que cuando tenga miedo, intentaré decirte que tengo miedo. Te prometo que si me equivoco, volveré. Y sobre todo, te prometo que no dejaré que el hombre que fui tenga la última palabra sobre el hombre que soy contigo, porque quizá ese fue el verdadero propósito de todas estas palabras. No decirte que estaba destinado a encontrarte, sino decirte que, mucho antes de conocerte, ya había empezado a prepararme para no perderte por miedo. Así que, futura esposa, si algún día escuchas esto y ya estamos juntos, quiero que mires a tu lado. No mires hacia atrás buscando al hombre que fui, mírame a mí, al hombre que está aquí, al hombre que todavía está aprendiendo, al hombre que quizá todavía comete errores, pero que ya no quiere esconderse detrás de ellos. Si todavía no nos conocemos, entonces sigue viviendo, sigue creciendo, sigue riendo, sigue aprendiendo a reconocer lo que mereces. No esperes por mí, yo tampoco quiero esperar por ti de esa manera. Quiero que ambos lleguemos a ese encuentro viviendo nuestras vidas. Y cuando finalmente ocurra, quizá no se sienta como el comienzo de algo. Quizá se sienta como si dos caminos que llevaban mucho tiempo avanzando por separado, finalmente hubieran llegado al mismo lugar. Y entonces entenderé algo, que quizá aquel mensaje sí llegó por accidente, pero tú no te quedaste por accidente, y yo tampoco me convertí en este hombre por accidente. Fueron todas aquellas noches, todas aquellas despedidas, todas aquellas palabras que no dije, todas aquellas veces que tuve que reconocer que estaba equivocado. Todo aquello me trajo hasta aquí, hasta estas palabras, hasta este momento, hasta ti. Quizá, algún día, cuando estés sentada frente a mí y nuestras manos estén sobre la misma mesa, cuando el café esté todavía caliente y la lluvia golpee suavemente la ventana,
yo ya no tenga que preguntarme si llegaste demasiado tarde. Porque por fin sabré la verdad, no llegaste tarde. Yo simplemente necesitaba tiempo para convertirme en el hombre que pudiera encontrarte y saber que darme futura esposa. No sé cuándo te conoceré, pero cuando llegue ese día, espero que no encuentres al hombre que fui, espero que encuentres al hombre que decidió aprender de él. Y si alguna vez me preguntas cuándo empezó todo, te diré que empezó mucho antes de conocerte. Quizá comenzó aquella noche de lluvia, quizá junto a aquella taza de café que se enfrió mientras yo permanecía en silencio, quizá comenzó ahora, aquí, en estas palabras, en este extraño momento en el que tú y yo todavía somos dos desconocidos, pero, por unos minutos, dejamos de sentirnos tan lejos, y quizá eso es lo más cerca que puedo estar de explicarlo. Tal vez algunas cosas no llegan cuando las esperamos. Llegan cuando finalmente estamos preparados para entender lo que significan. Y si algún día vuelve a aparecer en tu vida, años después, cuando ya no seas una posibilidad sino la mujer sentada a mi lado, quiero que recordemos algo, que no necesitábamos una historia perfecta, solo necesitábamos dos personas dispuestas a elegir la verdad, una y otra vez. Así que esta es mi promesa. No seré el hombre que nunca tenga miedo, seré el hombre que no permitirá que el miedo ame por él. Y cuando te encuentre, cuando por fin pueda mirarte y dejar de imaginar tu rostro, quiero poder decirte, con toda la tranquilidad del mundo, ahora entiendo por qué no era demasiado tarde. Y quizá tú sonrías, quizá no digas nada. Quizá simplemente tomes mi mano, y por primera vez, el silencio no será algo que nos separe. Será el lugar tranquilo donde ambos entendamos que, después de todo lo que tuvimos que vivir para llegar hasta allí, finalmente llegamos juntos. Algún día, cuando escuches estas palabras, quizá estés sentada junto a una ventana mientras la noche cae lentamente sobre la ciudad. Quizá tengas una taza de café entre las manos. Quizá estés cansada. O quizá hayas tenido uno de esos días en los que todo parece estar en su sitio, pero, aún así, sientes que falta algo, y entonces escucharás mi voz, y no sé qué pensarás en ese momento. Tal vez sonrías, tal vez te preguntes por qué alguien que todavía no conoces podría hablarte como si hubiera estado esperándote durante años. Pero hay algo que quiero que entiendas antes de seguir. Yo no esperé, no tuviera otras opciones. Esperé porque con el tiempo, aprendí que hay personas que puedes encontrar rápidamente, y hay personas que solamente puedes encontrar cuando ambos han vivido lo suficiente para reconocerse. Y tú, creo que eres de esas, así que quédate unos minutos más. Porque si alguna vez sentiste que el amor llegaba tarde a tu vida, quizá estas palabras te expliquen por qué. Si este mensaje toca una parte de ti que creías olvidada, puedes quedarte cerca de este pequeño rincón de historias. Quizá quieras acompañarnos en las próximas. Y si alguna persona que amas necesita escuchar algo así esta noche, compártelo con ella. A veces una palabra llega justo cuando alguien más no sabe cómo pedirla. Ahora sí, déjame contarte por qué esperé. Durante mucho tiempo pensé que esperar era una forma de perder. Veía a otras personas enamorarse, casarse, construir una casa, tener fotografías familiares pegadas en las paredes, veía aniversarios, anillos, viajes, cumpleaños compartidos. Aunque me alegraba por ellos, había noches en las que regresaba a casa, dejaba las llaves sobre la mesa y me quedaba unos segundos mirando el silencio de la habitación, una silla, una lámpara, una ventana, y una taza de café que siempre terminaba enfriándose antes de que pudiera terminarla. No era tristeza exactamente, era algo más difícil de explicar. Era la sensación de estar preparado para compartir una vida, pero no saber con quién. Quizá tú también conozcas esa sensación, la extraña experiencia de tener amor para dar y, aún así, no encontrar dónde ponerlo. Porque nadie habla de esa parte, todos hablan de encontrar a alguien. Casi nadie habla de lo que ocurre mientras esperas, y esperar puede cambiarte. Al principio, esperas con ilusión, después, empiezas a preguntarte si estás esperando demasiado. Luego empiezas a comparar tu vida con la de los demás. Y finalmente llega una etapa peligrosa.
la etapa en la que comienzas a convencerte de que quizá no necesitas a nadie. No porque sea verdad, sino porque es más fácil decir no necesito amor que admitir todavía deseo que alguien me encuentre. Asterisk. Yo estuve ahí, recuerdo perfectamente una noche. Había llovido durante horas. La calle estaba cubierta de reflejos amarillos provenientes de las farolas. Desde mi ventana podía ver a algunas personas corriendo para protegerse de la lluvia. Una pareja caminaba lentamente bajo un paraguas. No hablaban, ni siquiera parecía que necesitaran hacerlo. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Él acercó un poco más el paraguas hacia ella y siguieron caminando. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero me dejó pensando durante mucho tiempo, porque entendí algo aquella noche. Quizá el amor verdadero no se parece a las películas, quizá no siempre llega con música, ni con fuegos artificiales, ni con una declaración perfecta bajo la lluvia. Quizá el amor real se parece mucho más a eso, a alguien que nota que tienes frío y mueve el paraguas hacia tu lado, a alguien que recuerda cómo tomas el café, a alguien que sabe cuándo quieres hablar y cuándo simplemente necesitas sentarte en silencio. A alguien que, después de tantos años de conocer personas, todavía se preocupa por las pequeñas cosas. Y entonces comprendí por qué había esperado. No estaba esperando encontrar a la mujer más hermosa del mundo. Estaba esperando encontrar a la mujer con la que las cosas pequeñas pudieran sentirse enormes. Porque cuando eres joven, buscas intensidad. Cuando creces, empiezas a buscar paz, y existe una diferencia enorme entre ambas. La intensidad puede hacer que tu corazón lata más rápido. La paz hace que finalmente deje de correr. Yo no sabía eso antes. Lo aprendí perdiendo personas. Lo aprendí en conversaciones que terminaron demasiado pronto. Lo aprendí mirando cómo algunos vínculos desaparecían sin una despedida. Y, sobre todo, lo aprendí de una persona que no era mi pareja, era alguien mayor. Una noche estábamos sentados frente a una ventana, viendo llover. Había vivido muchas décadas. Tenía las manos llenas de pequeñas marcas y una fotografía antigua sobre la mesa. La miró durante unos segundos antes de decirme, ¿sabes cuál es el problema de muchas personas? Negué con la cabeza. Sonrió. Confunden que alguien llegue rápido con que alguien llegue a tiempo. Aquella frase se quedó conmigo porque sonaba sencilla, pero años después comprendí lo profunda que era. Hay personas que llegan temprano a tu vida y no están preparadas para amarte. Hay personas que llegan cuando tú todavía estás aprendiendo quién eres. Y hay personas que podrían haberte amado perfectamente, pero llegaron cuando todavía no sabías cómo recibir ese amor. Por eso, quizá, algunos encuentros no ocurren cuando queremos. Ocurren cuando podemos sostenerlos. Y eso cambia completamente la manera de mirar la espera. Porque tal vez tú tampoco llegaste tarde. Tal vez simplemente estabas viviendo las partes de tu historia que necesitabas vivir antes de llegar hasta mí. Tal vez hubo personas que tuvieron que irse, decisiones que tuvieron que doler. Noches en las que tuviste que aprender a estar sola, momentos en los que descubriste que no todo el que promete quedarse sabe hacerlo. Y quizá hubo una mañana en la que despertaste y te diste cuenta de algo extraño. Ya no querías que alguien te salvara. Querías que alguien caminara contigo. Eso es diferente. Y mucho más hermoso, porque cuando dos personas se encuentran después de haber aprendido a sostenerse por sí mismas, el amor deja de ser una necesidad desesperada, se convierte en una elección. Puede ser hermoso. Pero hay algo todavía más poderoso. Podría vivir sin ti, pero elijo construir mi vida contigo. Eso es lo que quiero algún día poder decirte, pero todavía no hemos llegado a la parte más importante, porque hubo una razón específica por la que decidí dejar de buscar. Curiosamente, no ocurrió después de una gran decepción, ocurrió en una mañana completamente normal. Una mañana que parecía no tener ninguna importancia. Sin embargo, fue el día en que entendí que quizá llevaba demasiado tiempo buscando a la persona equivocada de la manera equivocada. Y lo que descubrí aquella mañana cambió para siempre la forma en que imaginé a mi futura esposa. La mañana en que entendí todo no comenzó con una revelación.